Nos vamos ahora a conversar vía Zoom, estamos conectados para eso con el congresista Alejandro Muñante de Renovación Popular. Él es integrante de la Comisión de Constitución. Muy buenos días, congresista. Buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, sigamos con la viada esta de la discusión constitucional. Mirta Vázquez ha dicho que este no es, digamos que no es una prioridad, como que no es el momento de debatir el tema constitucional. ¿Cuál es la opinión de usted? Porque ya el Congreso metió un tema de reforma con la manera esta tan extraña en la que han producido o pretenden producir una reforma constitucional con respecto al tema de la cuestión de confianza. Pero ¿cómo cree usted que debería manejarse este debate? Bueno, Nicolás, quiero decirle primero a mi compañero y colega Jaime Quito que no se corra, pues, ¿no? Que debata, que no ponga excusas, que, claro, la gente necesita saber sus opiniones y sobre este tema tan candente se necesita, pues, tener las ideas claras, qué cosa es lo que está defendiendo cada grupo. En relación a lo que ha dicho la señora Mirta Vázquez, en realidad yo me muestro escéptico, Nicolás, porque recordemos que en la gestión pasada de la señora Mirta como congresista, ella firma un proyecto de ley donde también se proponía la instalación de una asamblea constituyente. Entonces ella es partidaria de la asamblea constituyente. Solo que ahora, al parecer, quieren ponerle paños fríos a esta situación porque se han dado cuenta de una cosa importante, Nicolás. La Asamblea Constituyente en estos momentos desestabiliza las inversiones, espanta las inversiones, trae inestabilidad para los peruanos y trae también polarización entre las fuerzas políticas. Entonces, si lo que el presidente Castillo quiere si lo que quiere es darle cierta calma, cierta estabilidad, quiere llevarnos a la gobernabilidad, como él dice, evidentemente el tema de la Asamblea Constituyente no ayudaba para esos fines. Por eso es que la señora Mirta Vázquez ha dicho de que por el momento no es prioridad. No quiere decir que hayan desistido, ¿no?, de esa propuesta. Efectivamente, las reformas constitucionales son bienvenidas en la medida que tenemos un tribunal constitucional que nos garantiza si es que las reformas o las leyes no están dentro del marco constitucional. Si no están dentro de ella, entonces el Tribunal Constitucional tiene la facultad de declararlas inconstitucional, lo que no pasaría en una asamblea constituyente, ¿no?, porque sería prácticamente un poder omnímodo que podría hacer y deshacer a placer, y no habría una institución que pueda corregir eso porque se entendería que es la perfecta voluntad del pueblo, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que es peligroso que en estos momentos se dé una asamblea constituyente de esa manera, pero bienvenidas sean, Nicolás, toda reforma constitucional que esté, pues, ajustado dentro del marco constitucional y dentro del respeto de los derechos humanos. Ahora, Mirta Vázquez ha dicho también que es peligroso aprobar por insistencia la ley que regula la cuestión de confianza, porque en términos reales es una modificación de la Constitución, congresista, pero han tomado el atajo. Y el problema es que los defensores de la Constitución del 93 terminan violándola, ¿no? Porque la Constitución del 93 dice claramente en el artículo 206 cuáles son los procedimientos para cambiar la Constitución. Y lo que han hecho en el Congreso en estos días no tiene nada que ver con lo que dice el artículo 206. Están aprobando por mayoría simple y a través de una ley de interpretación una modificación constitucional en la práctica. Nicolás, ahí me permito corregirte un poquito. No es una ley de interpretación, es una ley de desarrollo constitucional. Justamente se cambió el texto, el sentido de la norma en el debate, en el Pleno. No, se optó ya no por una ley de interpretación, que hoy es lo que se está diciendo. Sin embargo, es importante precisar que esta norma es una norma de desarrollo constitucional, es una norma perfectamente válida dentro del marco constitucional. El Congreso de la República tiene la facultad de legislar, tiene la facultad de interpretar y tiene también la facultad de emitir leyes de desarrollo constitucional. Todas las leyes
que no sean, digamos, la Carta Magna, son normas de desarrollo constitucional en la práctica. Y este tema, el de la cuestión de confianza, necesitaba un desarrollo constitucional. Por eso es que nosotros hemos propuesto este texto normativo. Nosotros, Nicolás, lo que estamos haciendo es simplemente recogiendo lo que el Tribunal Constitucional ha señalado en más de una sentencia. Ya, pero congresista, es decir, seamos sinceros. Ustedes han planteado este tema de bloquear la posibilidad de que el presidente use la cuestión de confianza porque tenían miedo que el presidente Castillo use la cuestión de confianza para cerrar el Congreso. Porque así como está la cuestión de confianza en este momento, el presidente del Consejo de Ministros dice, si me censuran a Maravilla hago cuestión de confianza. O si aprueban la ley de modificación, hago cuestión de confianza. Porque así estamos. Es decir, eso ya, y en una semana o dos tienen ustedes dos cuestiones de confianza y el presidente quedaría habilitado. Por eso es que ustedes han tomado esa decisión, para bloquear a Castillo. Es un asunto político, eso está mal. Lo que usted ha dicho, Nicolás, es ha narrado un mal uso de la cuestión de confianza, ¿no es cierto? Porque no se podría proponer una cuestión de confianza sobre un ministro, sobre la permanencia de un ministro y con serios cuestionamientos como los tenía Maraví. Justamente por esa razón, por el mal uso de las cuestiones de confianza, que ha sido reconocido incluso por el Tribunal Constitucional en su última sentencia, es que nosotros nos hemos visto en la imperiosa necesidad de poder ajustar la cuestión de confianza a lo constitucionalmente establecido. Y nosotros hemos hecho caso al Tribunal Constitucional. Por ejemplo, Nicolás, si me permites, en la sentencia 000-2019, en su fundamento 199, el tribunal dijo lo siguiente: aunque se haya abierto la posibilidad de presentar proyectos de ley para reforma de la Constitución de 93, dice, ello solamente será válido en la medida en que se trate de aspectos vinculados con alguna función o competencia del Poder Ejecutivo. Ya se ha indicado supra que no sería constitucionalmente válido que un pedido de confianza pueda ser presentado para que un órgano del Estado se arrogue competencias de manera específica, que de manera específica corresponden a otras entidades. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Estamos diciendo que la cuestión de confianza debe ser presentado por políticas generales del gobierno. No pueden ser presentados obstruyendo o impidiendo funciones exclusivas de otro poder del Estado. Pero eso es una modificación de la Constitución. No es un desarrollo, es una modificación. Porque con la misma urgencia, ¿por qué no establecer límites a la vacancia presidencial? Si en este momento lo que hoy es una mayoría en el Congreso tuviera los votos suficientes, vacan a Pedro Castillo, pues. Porque así como está la Constitución actual, no necesitas razones, necesitas votos. Si tienes la mayoría de los votos, vacas al presidente de la República cuando te dé la gana. Solo necesitas los votos. Entonces, eso sería completamente arbitrario, Nicolás. Claro, pero por eso, ¿por qué ahora que se han serenado los ánimos, tenemos que ir a la pausa? ¿Me puede hacer un favor? Regálame unos minutos más de su tiempo, pero tengo que ir a la pausa, si no me crucifican acá el área comercial de la radio. Vamos a la pausa y seguimos con esta conversación, congresista. Muy gentil, gracias. Estamos en Exitosa Perú, la voz de los que no tienen voz, 95.5 de la FM en Lima. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro y estamos conectados vía Zoom con el congresista Alejandro Muñante. Él es el representante de Renovación Popular, pero además integrante de la Comisión de Constitución. Estábamos en esta conversación, es decir, ustedes tienen en las manos, el gobierno ya observó la Ley de Desarrollo Constitucional sobre la cuestión de confianza. Y ustedes tienen dos caminos. O ustedes la aprueban por insistencia, lo que va a provocar, según ya anunció el gobierno, que el gobierno va a ir al Tribunal Constitucional a plantear una objeción constitucional a esta ley, porque lo que considera el gobierno es que esto es una modificación a la Constitución sin usar los procedimientos que la misma Constitución establece. Ahora, ¿no es más razonable, congresista, aceptar la propuesta del ministro Aníbal Torres Vázquez, que la anunció hace unos días acá con nosotros? Es decir, ¿por qué en vez de enfrascarnos en esta discusión y ahora que ha bajado un poco la tensión política, lo que propone él, por qué no se abocan el Congreso y el Ejecutivo a hacer un proyecto de ley de modificación constitucional que modifique, por un lado, la cuestión de confianza y por el otro lado, las atribuciones para aplicar la vacancia por permanente incapacidad moral? Y que eso se haga conforme
lo establece el artículo 206 de la Constitución en 2 legislaturas ordinarias. ¿No es más razonable eso? Nicolás, nosotros vamos a debatir todos los proyectos de ley que tengamos que debatir en la Comisión de Constitución. El tema de la regulación de la incapacidad moral del presidente de la República, entiendo que ya es materia de 2 proyectos de ley. Uno incluso ha sido presentado hace poco nomás por la congresista Ruth Luque. Entonces, esto definitivamente se debatirá en la Comisión de Constitución y la Comisión de Constitución emitirá un predictamen para luego ser debatido y aprobado o rechazado por los congresistas, tal cual la semana pasada ya el congresista Flores de Perú Libre ha sustentado su proyecto de ley de la reforma constituyente. Entonces le estamos dando nosotros apertura y oportunidad a todos los congresistas que presenten sus proyectos de ley para sustentar sus proyectos y luego comenzar a debatirlos. Este proyecto, el que estamos haciendo mención, ha sido uno de los que primero se ha presentado y por ende en el tiempo ya le tocaba un pronunciamiento, ¿no? En el debate en la Comisión de Constitución, recordemos que han venido diferentes juristas, hemos recibido la opinión del Poder Ejecutivo, ¿no? Hemos invitado incluso a expresidentes del Tribunal Constitucional, en su gran mayoría se han opinado en favor de esta norma. Y es que es importante precisar, Nicolás, de que esta norma tiene 3 parámetros. Primero, que el Ejecutivo solo puede presentar cuestiones de confianza para la concreción de una política general de gobierno. 2, no puede presentar cuestiones de confianza sobre reformas de la Constitución, ya que según el artículo 206, eso solo le compete al Congreso de la República. Y 3, no podría presentar cuestiones de confianza para impedir o afectar un procedimiento exclusivo de un poder del Estado o de un órgano autónomo. Esos son los 3 parámetros que fijan esta norma. Yo no sé si esto es tan malo como se presenta por algunos medios, porque en realidad lo que se busca aquí es que cada poder del Estado tenga su propia competencia y no exista interferencia. No existe el hecho de que se ponga en vilo al país amenazando con cuestiones de confianza que no proceden y que traen caos e inestabilidad política. Eso es lo que se busca regular, Nicolás. Claro, pero el tema es el siguiente, que resulta al final... esto parece loco, ¿no? Es una paradoja. Es decir, escuchar a Aníbal Torres Vázquez diciendo, si vamos a cambiar la Constitución, hagámoslo respetando la Constitución del 93. Es decir, la gente del gobierno está defendiendo la Constitución del 93 porque sostiene que ustedes, para modificar la cuestión de confianza, están violándola. O sea que resulta que los violadores de la Constitución del 93 serían ustedes, porque, congresistas, se está cambiando el texto constitucional. Sí. No, lo que pasa, Nicolás, es que para eso existen las normas de desarrollo constitucional. La Constitución no puede ser pues un código o una ley tan grande donde pongamos todos los procedimientos habidos y por haber. Eso no puede existir. Para eso existen las normas de desarrollo constitucional, para desarrollar lo que la Constitución dice, y eso es lo que estamos haciendo. En ese sentido, se ha pronunciado de manera favorable expresidentes del Tribunal Constitucional que tuvieron la oportunidad de estar ahí en el máximo intérprete de la Constitución, como el doctor Ernesto Álvarez Miranda, el doctor Aníbal García Toma, ¿no? Y como ellos estuvieron ahí, claro, también tuvieron posiciones discrepantes, como la del doctor, por ejemplo, Eriguren, pero justamente en ese sentido se inició el debate y por mayoría, después de haber escuchado a los especialistas, la Comisión de Constitución aprobó este dictamen. Y como usted bien sabe, usted está diciendo, ha regresado con algunas observaciones del Poder Ejecutivo y este sábado, hoy, la Comisión de Constitución debatirá las observaciones y nuevamente pondrá en votación si se aprueba o no se aprueba por insistencia. O sea, hay un debate, no es que estamos todos ya mentalizados para poder aprobar esto. Pero por eso yo la pregunta que le hago es, ¿no es más razonable la propuesta de Aníbal Torres Vázquez? Es decir, bajemos la tensión. Ni el gobierno quiere cerrar el Congreso y el Congreso debería decir, ni el Congreso quiere vacar al presidente, ¿no es cierto? Entonces llevemos la fiesta en paz y comencemos por hacer una modificación constitucional que yo creo que todo el mundo acepta que es necesaria. Es más, no es solo el tema de regular la cuestión de confianza. El texto constitucional sobre la vacancia presidencial es pobrísimo. Es decir, el presidente podría acuchillar a su primer ministro y no puede ir preso, porque la Constitución no lo permite. O sea, es increíble, ¿no? O sea, el otro día
Guido Bellido discutiendo con el presidente agarra así un candelabro del Palacio de Gobierno, se lo da por la cabeza y no puede ser imputado. Es absurdo. Es decir, eso es obvio que tiene que cambiar, pero ¿por qué no hacerlo bien, de consenso, demostrando? Porque lo importante, congresista, ¿sabe qué creo que es? Que tenemos que entender que necesitamos una constitución para todos. Es decir, no que cuando entra un gobierno de derecha, entonces tenemos una constitución de derecha, de ahí entra un gobierno de izquierda que va a querer que haya una constitución socialista. No, necesitamos una constitución donde el gobierno pueda tener diferentes signos, pero que está enmarcado en una constitución que establece las reglas de juego y los objetivos como nación que todos compartimos y que todos nos comprometemos a respetar. Esa es la idea de la constitución, no una constitución de imposición de unos sobre otros, que tenga la mayor legitimidad posible, ¿no? Le perdí el audio un ratito. Sí, mire, efectivamente necesitamos una constitución que responda a todos los sectores de la población, absolutamente a todos. Por eso es que nosotros nos oponemos a esta idea del referéndum que está impulsando Perú Libre, porque lo que están haciendo ellos no es exactamente un referéndum, sino ellos quieren hacer un plebiscito, ¿no es cierto? Quieren pasarse por encima del Congreso, donde es justamente el lugar donde está la representación nacional, y quieren hacerlo directamente a la población. Eso no es pues un referéndum, es un plebiscito. Entonces aquí lo que no se dice es que para justamente presentar un referéndum de esta naturaleza necesitan ya presentar un texto normativo, y se supone que ese texto normativo tiene que ser resultado de un debate de todos los sectores políticos, y eso no va a haber, ¿no? Por eso es que lo que plantea, por ejemplo, Lucas Gersi, para eso sería importante el debate, y ojalá que nuestro colega Quito acepte, ¿no es cierto? Es que él lo que presenta es un proyecto de reforma constitucional para que en el artículo 206 diga que no se permite la Asamblea Constituyente. Entonces, eso sí es posible porque es un texto, y eso sí puede ir a un referéndum. Lo que plantea Perú Libre, no. Por eso nosotros sí estamos de acuerdo con que toda reforma constitucional debe ser debatido y debe recoger la impresión de todos los sectores de la población. En eso te doy completamente la razón, Nicolás. Claro, pero además hay que ser conscientes de algo, de lo que, es decir, todos aceptamos la vigencia y la validez de la Constitución del 93, pese a los orígenes, pese a las condiciones en las que se redactó, y pese a que solo contó con el respaldo del 33% del electorado, que también hay que decirlo. Ese texto constitucional fue llevado a un referéndum que tuvo 3.800.000 votos a favor y 3.500.600.000 en contra. En elecciones organizadas, además, durante el gobierno de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, donde se acuerda usted de Papelito Manda. O sea, ¿quién organizaba las elecciones y la votación en esa época? No eran precisamente instituciones confiables. Pero ya, digamos, aceptamos esa constitución, pero organicemos el debate sobre qué es lo que hay que cambiar del texto y cuáles son los procedimientos adecuados para hacerlo. Pero comencemos pues por la cuestión de confianza, hacerlo bien. ¿Qué van a hacer hoy día a las 5, congresistas? Me da miedo lo que pase el día de hoy, que regresemos hoy a las 5 a la confrontación, pero esta vez por iniciativa del Congreso. No, Nicolás, yo creo que este tema de la cuestión de confianza y esta norma de desarrollo constitucional no tiene que verse como una especie de confrontación, más bien creo que sería una especie de solución momentánea a lo que justamente hemos visto con la presencia del señor Bellido amenazando al Congreso, no, con plantear una cuestión de confianza sin antes haberlo consultado con su gabinete y por una persona tan cuestionada como el señor Maraví. Yo creo que eso también ha traído mucha inestabilidad a la población, que también ha estado en contra, ha rechazado esta actitud del señor Bellido, pero justamente al no haber una ley de este tipo, a él pues se le permite todo. Entonces no queremos que vuelva a existir otro Bellido que amenace al Congreso por una competencia exclusiva o un procedimiento exclusivo que es del Congreso de la República, como es la censura, ¿no? Entonces, allí nosotros tenemos que regular y poner paños fríos. Sobre el tema de la incapacidad moral, esto lo vamos a tener que debatir. Como le repito, hay 2 proyectos de ley que seguramente van a tener un predictamen,
y vamos a tener la oportunidad de debatirlo y vamos a tener la oportunidad de emitir nuestro voto. Sobre ese tema está zanjado, no estamos direccionando la agenda hacia un determinado fin, porque de lo contrario el señor Flores no hubiese expuesto su proyecto de Asamblea Constituyente en la Comisión de Constitución la semana pasada. Claro, pero a lo que voy es a lo siguiente. Si está claro en este momento que el presidente no tiene la voluntad de aplicar de una manera arbitraria la cuestión de confianza y que esto ha llevado al punto de un cambio radical en el gabinete con respecto a los estilos de conducción, ¿no es cierto? Y esto crea el clima propicio para enfrentar esta discusión en otras condiciones, porque con el mismo argumento que ustedes dicen, modificamos la cuestión de confianza por este procedimiento de una ley de desarrollo constitucional, igual se puede hacer con la vacancia, con el mismo argumento. O sea, le agregas a lo de la vacancia que la vacancia por incapacidad moral debe ser interpretada como esto o solo se aplicará en tales y tales condiciones. O sea, no tiene sentido. ¿Por qué no, Nicolás, serenarse el tema de la vacancia y llevarlo a una modificación que respete lo que establece el artículo 206? Bueno, mira, Nicolás, el tema de la vacancia jamás ha estado en agenda en el Congreso, ¿eh? Se han escuchado algunas voces por ahí, pero es que justamente cuando nos decían los de Perú Libre que la cuestión de confianza es un mecanismo constitucional, la vacancia presidencial también lo es, ¿no es cierto? Pero desde el Congreso no hubo ninguna iniciativa de ese sentido. Sí hubo el tema de la cuestión de confianza desde el Ejecutivo. Entonces, quienes realmente nos dijeron que quienes estaban apurados con este tema eran los del Ejecutivo. Entonces, nosotros vamos a ver el tema del día de hoy de la cuestión de confianza y la próxima semana o la que venga vamos a ver el tema del proyecto de ley presentado por la señora Luque, ¿no? Entonces, simplemente estamos ejerciendo nuestra labor en función a una cronología en cuanto a la presentación de los proyectos de ley. Bueno, podemos hacerle la tarea al resto, ¿no? Bueno, esperemos que prime la serenidad, porque tiene que haber confianza, congresista, porque si no hay un mínimo de confianza, es decir, si el presidente está diciendo no voy a usar arbitrariamente la cuestión de confianza y les ha dado una muestra con los cambios en el gabinete, ¿no es cierto?, para evitar la confrontación y se ha tendido un puente, ¿por qué no se usa ese puente y se maneja este asunto confiando mínimamente los unos en los otros, ¿no? De que ni Nicolás, se va a promover la vacancia por un lado, ni se va a utilizar arbitrariamente la cuestión de confianza y se va a producir la modificación constitucional que sea necesaria en cada caso. Nicolás, tengo que precisar que los primeros que fuimos a dar un gesto político de tregua, de calmar los ánimos, fuimos nosotros, los voceros, cuando lo fuimos a buscar al presidente Castillo a su casa, a Palacio de Gobierno. Recordarás esa reunión donde también estuvo la presidenta del Congreso. Entonces nosotros tuvimos ese gesto de irlo a buscar al presidente y de plantearle una tregua, ¿no? De decirle que ya no queremos más polarización, que no vamos a plantear la vacancia. Eso se lo dijimos en ese momento. Y le pedimos que haga los cambios y los reajustes necesarios. El presidente responde con este cambio de gabinete. Entonces no es que el presidente ha tomado la iniciativa. Nosotros fuimos los que tomamos la iniciativa y agradecemos ese gesto del presidente. Bueno, muchas gracias, congresista. Ha sido usted muy gentil por atendernos y vamos a estar atentos a lo que ocurre hoy día a las 5 de la tarde. Alejandro Muñante, congresista de Renovación Popular, ha estado con nosotros.